Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversación con Veteranos. Lamentablemente intenté hacer una prueba de streamear a la vez el podcast con Pablo Zamit y Pablo Castro en Twitch para poder tener preguntas de los espectadores, pero por deficiencias técnicas de mi ordenador y que tengo un equipo relativamente no profesional, vamos a decirlo así, este hecho atascó la computadora, el PC, y impidió que se grabara bien las imágenes del podcast. No así el audio. El audio de 1 hora y 20 larga de duración. El único problema que experimentó fue al final, que se cortó antes de terminar unos 4 o 5 minutos. Justo antes de las despedidas y de algunas aclaraciones. Es por eso que si este vídeo tiene, o este audio mejor dicho, tiene una buena acogida, porque creo que los temas que tratamos fueron muy interesantes, repitamos, matizando y respondiendo algunas aclaraciones y cuestiones que hayan quedado en el tintero de este episodio en un futuro episodio este verano. Así que nada, no os entretengo más, os dejo con el audio por aquí y también recordad que lo tenéis en iVoox, en la descripción. Tenéis todo, así como recordar que estoy haciendo directos charlando y jugando algún videojuego mientras charlamos e interactúo en el chat en Twitch desde hace poco. De momento estoy haciendo pruebas y no tengo un horario definido, pero iré definiéndolo en las próximas semanas. Nada más, nos vemos pronto, espero que lo disfrutéis. Pues muy buenas a todos, me complace presentar a mis dos invitados de excepción, Pablo Castro y Pablo Zamit, uno arriba y el otro abajo. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, espero no estar abajo, la verdad. Prefiero estar arriba. Estás arriba. Bien. Sí. Oye, pues luego me cambias a mí a la mitad, ¿eh? No, es por la cuestión de que tu cámara es vertical, entonces me da para poner el banner del programa. Ah, es verdad, vale. Entonces nos Soy hemos modo reunido... boomer. Sí, nos hemos reunido aquí con bastantes problemas técnicos, por eso empezamos tan tarde. Y es para comentar el último libro que ha publicado Pablo Castro y en el cual se cita en diversas ocasiones a Pablo Zamit, y aprovecho que los tres somos colegas para comentar sobre su libro, que se llama Desactualizado y lo podéis pillar en Amazon y no sé si en algún otro sitio lo estás comercializando, Pablo. No, full Amazon, tío. Vale. Me tienen cogidos todos los derechos. Y bueno, como eres, digamos, el protagonista hoy, me gustaría que hicieras una breve introducción para no hacerla yo, que tú conoces mejor tu trabajo y qué es exactamente lo que expones aquí y, digamos, en qué es lo tocante hacia también el trabajo de Pablo, Zamit y demás. Vale, pues el libro expone un poco los problemas que ha traído la tecnología en nuestro día a día. Y bueno, el título hace referencia a que nuestro cerebro se encuentra pues desactualizado en cuanto a la tecnología, ¿no? Que el mundo ha avanzado a una velocidad que nuestro cerebro no ha podido asimilar. Y toco pues las partes más importantes de nuestra vida, por así decirlo. Dividí el libro en capítulos. Uh-huh. Uno de ellos está en las relaciones personales, donde ahí entraría Pablo, porque hablo también del sexo, la pornografía. Luego también el tema de la memoria, el tema del descanso. Y bueno, el libro, aunque sea un ensayo, tiene una parte también de libro de autoayuda, por así decirlo. O sea, un poco coger a Marshall McLuhan, que lo hablamos el otro día, a Teodoro Kaczynski y a Nicolas Carr, pero un poco así chabacano, ¿no? O pop, por así decirlo. Uh-huh. Y nada, como tenemos que lidiar con la tecnología, pues es un pequeño manual para mejorar un poco la relación que tenemos con la tecnología en general. Yo cuando lo leí hace unas semanas, es un libro que está muy bien escrito en el sentido de que va fluyendo muy bien toda la información y se lee muy rápido. Me llamó la atención sobre todo la primera parte, la que anuncias como más aburrida, ¿no? Y que hablas del circuito de recompensas, de la dopamina, de las retroalimentaciones, el tema del mono o el síndrome de déficit de recompensas o de dopamina y tal. Y me recordó mucho a trabajos que ha hecho Pablo antes, pero digamos con un componente más, si quieres decir así, clínico, porque tú eres psicólogo de formación, ¿lo he entendido?
Y bueno, por quitarnos de encima, al igual que haces en el libro al principio, la parte de la cuestión biológica o bioquímica, eh, ¿podrías, digamos, desarrollar un poco cómo, o sea, lo que escribes en el libro, lo que escribes en el libro y cómo, digamos, o tus conclusiones o tus hipótesis en torno a por qué crees que nuestro cerebro funciona de este modo y para qué? A ver, pues yo creo que podría resumirlo en cuanto, bueno, podría centrar tu pregunta en el tema de las recompensas, ¿no? Ujú, Y cómo nuestro cerebro, al final, para conseguir una respuesta más placentera, por así decirlo, cada vez necesita estímulos mayores y, y al final nos volvemos cortoplacistas porque estamos buscando recompensas todo el rato. Y pequeñas cosas que antes, bueno, que no son pequeñas ni son banales, son importantes, ujú, nos hacían felices y nos hacían pues disfrutar de la vida, ujú, podemos llegar a no disfrutar de la vida precisamente por estar buscando esos supraestímulos de los que hablo en el libro que generan una respuesta mayor, ¿no? Y al final, la respuesta natural que tendría que generar esa emoción en ti para que hagas cosas, pues no se produce. Y tenemos el cerebro hackeado y solo responde ante estímulos artificiales ujú. que biológicamente hablando no tendríamos que responder ante ellos, ¿no? Es un poco lo de, a día de hoy, aunque no estamos en una situación de déficit de alimentos, preferimos una tableta de chocolate Milka que una manzana, ¿sabes? Cuando muchas veces sí que tenemos esa necesidad de micronutrientes y sin embargo vamos a lo calórico porque es un procesado que desata una respuesta mayor en nosotros. Básicamente es un poco eso. Eso aplicado a la tecnología, a la alimentación, un poco es como la silicona en los pechos de las mujeres. Han conseguido diseñar cosas para llevarnos cada vez a un lugar más lejano de lo que es la Mm. propia naturaleza. Mm. No sé si Zamit quieres aportar algo a lo que ha comentado. No, totalmente. Muy de acuerdo. Y creo que además es un problema que se puede encontrar en casi todas las esferas de la vida de cualquiera de nosotros, de las personas que están viéndonos. De hecho, si uno repasa el libro, Ujú, tocas muchos aspectos. O sea, al principio es verdad que es un poco más, va un poco más en profundidad al análisis bioquímico, que a mí me resulta muy interesante. Pero claro, cómo eso se traslada a la vida diaria de cada uno de nosotros afecta absolutamente a todo y por eso creo que es tan importante que se entienda, porque creo que mucha gente que no entienda esto, primero va a sufrir innecesariamente, porque una vez se sabe qué es lo que está ocurriendo en tu cerebro y cómo es ese desajuste, esa desactualización, sin esa toma de conciencia no hay solución posible y me gustaría pues un poco que ayudemos a dar ese primer paso hoy los tres juntos, ¿no? ujú. A mí me ha recordado, hace no mucho vi creo que era en Twitter, supongo, eh, un meme, ¿no? Que está muy de moda, que es el de Become Monkey, ¿no? Que está como de volver a retornar al mono o al simio, que es un poco de coña. Mm. Pero había un tuit muy gracioso que decía... se veía mucha gente celebrando un éxito político de X partido y tal. Y había un mono que los miraba de lejos y decía, yo esta mañana he encontrado una banana y he sido más feliz de lo que vas a ser tú en tu vida. Y luego la frase esta de retorno al mono, ¿no? Y la cuestión es un poco... Claro, tiene que ver en parte con esto, ¿no? A nivel evolutivo, obviamente los monos no tienen los estímulos sociales o de otro carácter que podemos tener nosotros. Y obviamente encontrar una fruta así para el sol y tal es probablemente una alegría inmensa, aunque probablemente, pues yo qué sé, no la recuerde del mismo... Sí, bueno, en fin, muchas diferencias psicológicas, ¿no? Al final. Pero siempre vaya... O sea, es bastante gracioso el giro, así, el gag. Y, y por otra parte, el tema de...
El tema o sea, de un poco de la anatomía clínica que haces del cerebro me ha venido bastante bien para refrescar ciertas cosillas que tenía olvidadas de cuando estudiaba anatomía casi en otra vida, podemos decir. Pero, pero bueno, está muy bien enlazado con el tema de la tecnología, sobre todo el uso de aplicaciones que describes en el libro y tal, y cómo, am, digamos que funcionan como una especie de, pues eso, de casino casi, o de máquinas de adictivas tragaperras, ¿no? Están todas diseñadas como, pues eso, como máquinas tragaperras y tal. Y, y a mí lo que me llama la atención muchas veces de esto ya no es solo eso, sino que la gente de hoy en día más brillante está trabajando para diseñar procesos que replican eso y lo mejoran, ¿no? Sí, porque, a ver, es que no deja de ser una... Son compañías que dan muchísimo dinero. Entonces, al final, son los que pueden pagar mejores sueldos y, y al final tienes a gente brillante buscando cómo tenerte enganchado, refrescando la página de Instagram. Es triste porque esa gente, esas cabezas podrían estar haciendo otras cosas, pero también es un problema de la concepción que tenemos del desarrollo, ¿no? Porque yo creo que el problema también parte de que tenemos una concepción lineal del tiempo Ujú, y hemos relacionado que el futuro siempre va a ser bueno porque va a traer progreso y todo lo antiguo ha sido malo, ¿no? ujú, Sí que es cierto que ahora se da un poco el meme este que decías tú del mono, ¿no? Y que hay más gente que se da cuenta de esto y que igual lo antiguo no es tan rancio, sino que es eterno y que lo novedoso no siempre tiene por qué ser bueno, ¿no? Pero en esta carrera del desarrollo, al final hemos llegado a un punto que se desarrollan cosas por el propio desarrollo, valga la redundancia, ¿no? Y es una carrera por mejorar la técnica en vez de buscar un bien superior, ¿no? Decir, bueno, pues esto nos puede hacer más felices o nos puede, yo qué sé, llevar a tener un grado mayor de bien en la sociedad. A mí, por ejemplo, esto me recuerda a cuando nos queremos comprar un móvil, ujú. buscamos eso, un móvil que tenga una mejor cámara que el móvil que teníamos antes y las compañías también buscan eso. Y realmente luego el tema de la cámara te da igual, ¿sabes? Ya. Porque si dices, han desarrollado la cámara para que tú puedas hacer una foto de esos momentos inolvidables de tu vida, eh, congelar esa escena con tu familia y que el día que no estén puedas recordarlos. Realmente no se hace por eso, es simplemente una carrera tecnológica que no lleva a ningún punto. Y se da la casualidad, bueno, más que la casualidad es un poco irónico que cuando tú ves estos anuncios, sí que utilizan esas imágenes para venderte el producto, para Ujú. conectar con tu lado emocional y te ponen, yo qué sé, pues una familia feliz pasando el fin de semana en un acantilado precioso y tal. Sí. Y simplemente lo hacen por un fin económico, ¿no? Conseguir emocionar a la gente y que decida comprar el producto. Cuando luego igual tienen el teléfono y lo utilizan para subir una historia a Instagram y no se hace una foto con su familia jamás, ¿no? Ujú. Y se da un poco esta paradoja, que realmente no pueden separarse de la belleza, de la familia, de ese tipo de cosas, ¿no? Y tienen que utilizarlo para explotar los fines económicos que persiguen, Ujú. porque eso es algo que no se puede separar. De hecho, bueno, lo explica muy bien Roger Scruton en el documental este que tiene, que al final los edificios feos acaban abandonados porque la gente realmente sí que aprecia la belleza. Y esto es un poco lo mismo. Compramos cosas a través de imágenes bonitas, pero luego realmente nuestra vida no se parece en absoluto a ese ideal que nos enseñan. Porque la gente realmente ya no persigue ese estilo de vida. Pablo. Nada que añadir, la verdad. A mí me interesa la diferenciación que ha hecho Pablo en Castro, voy a decir, entre el motivo con el que juega la compañía y digamos, el salvoconducto psicológico que tiene el cliente para adquirir eso, ¿no? Es una especie de superposición de lo que está ocurriendo a tu cerebro a un nivel bioquímico, volviendo a la primera parte, y luego el aspecto de la racionalización que tú pones encima de ese circuito. Todos los comportamientos de los que estamos hablando están nombrados en el libro y esto yo creo que es la mayor causa de confusión y sufrimiento con todas estas tecnologías,
es que hay siempre superpuesto una especie de discurso que está reforzado por la publicidad, etcétera, que luego no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo a tu cerebro a un nivel de hardware, vamos a decir, ¿no? Entonces, creo que la disonancia es cada vez mayor entre lo que tú se supone que puedes conseguir gracias al nuevo gadget, por ejemplo, y lo que está ocurriendo a tu cerebro, que no es más que una adicción pura y dura, ¿no? Y, bueno, volviendo un poco al principio de la intervención de Castro, es al final, digamos, a las grandes mentes, desgraciadamente, se las está contratando para eso, aunque es cierto que gracias a todo ese daño que se está haciendo y todos esos réditos económicos, se está trayendo también mucha inversión para aplicar, digamos, las mismas estrategias, pero para el bien, vamos a decir, ¿no? Porque imaginaos que se puede aplicar todos los mecanismos y todas las estrategias que se están utilizando, por ejemplo, para mejorar el algoritmo de Instagram, por ejemplo, si se pudiese aplicar a un entorno educativo, que, bueno, todos sabemos que al entorno educativo le hace falta aprender un poco de cómo funciona el cerebro a la hora de, bueno, de integrar conocimientos nuevos. Así, el 10% del talento que está desarrollando nuevas estrategias para que tú pases tiempo en Instagram, por ejemplo, se aplicase a desarrollar un programa educativo elemental, cualquier niño en un año podría aprender todo el temario de toda la primaria, que no sé si existe todavía, pero bueno, cuando yo lo hice era la educación primaria. Eso se podría aprender en un año, básicamente, gracias a eso que es esa parte del cerebro que estamos descubriendo, esa manera de funcionar del cerebro. Sí, yo quería añadir una cosa a lo que has dicho, y es que en los procesos de publicidad yo estoy viendo que están haciendo esto que has definido tú muy bien, pero en dos direcciones. Al igual que apelan a ese cerebro más primitivo y emocional que todos tenemos y que todos nos manejamos por él en muchas situaciones, bueno, en casi todas, por así decirlo, también he visto que el patrón publicitario, por ejemplo, el móvil, realmente no es algo imprescindible, ¿no? O al menos no tienes por qué cambiar de móvil cada año. Entonces tienen que jugar con eso, tienes que sacarte mejores fotos, tienes que congelar tus mejores recuerdos y tal, y todo ese rollo, para que sigas comprándote móviles todos los años, porque si no la gente no cambiaría de móvil, ¿no? Pero sin embargo, tú te pones a ver los anuncios que hay ahora de preservativos, que es algo bueno, que casi todo el mundo está obligado a comprar si no utilizas otro método anticonceptivo, y no apelan a eso, porque como no tienen esa necesidad de intentar convencerte, sino que vas a comprarlo sí o sí, están haciendo la ingeniería social al revés y te están intentando generar una realidad que se aleja muchísimo de nuestra realidad natural, para que llegue un momento que ese tipo de situaciones te generen la respuesta emocional que te generan las imágenes que ponen ahora en los anuncios familiares y todo esto, ¿no? Y me parece que a través de lo que dices tú, del algoritmo, de todos estos juegos mentales que están haciendo polvo a mucha gente, pero sí que es verdad que están dando un conocimiento muy bueno y que bien utilizado pues podría ser magnífico, la verdad. Sí, la verdad es que yo siempre he pensado eso, lo que he comentado antes, ¿no? La pena, entre comillas, que toda la industria puntera matemática, en muchos aspectos, informática, computacional, esté puesta básicamente en desarrollar formas para que consumamos nuestro tiempo, ¿no? Y de ahí pues ganar dinero con la publicidad y otros medios. Y no en cosas un poco más, vamos a decirlo así, que nos unan, ¿no? Como sociedades o como naciones o incluso como civilización, si se quiere, ¿no? Porque mucha de la tecnología se desarrolla no en Europa siquiera, sino en Silicon Valley o en otros lugares. Y en cambio está puesta en esto, en que somos una sociedad, como somos una sociedad que pues nos aburrimos, o al parecer tenemos mucho tiempo libre y mucha ociosidad porque tenemos un plato caliente en la mesa con relativa facilidad la mayoría de los que vivimos en esta zona del mundo,
o por otros motivos, no lo sé, pues se enfocan un poco en cómo entretenernos, porque es ahí donde la gente consume constantemente, ya que ni siquiera hace falta dinero en muchas ocasiones. Bueno, sí que hay muchas cosas de pago, obviamente, pero la mayoría de tu pago, en cierto modo, es en tiempo y en todo caso en datos, si quieres. Y ahí se centran, ¿no? Sí, al final, bueno, esta película parece que es que sirve para todo, pero yo siempre que me preguntan por cuando hablo en mi canal sobre NoFap y sobre la dopamina y tal, siempre recomiendo volver a ver Matrix, porque al final cuando tienes el entendimiento que hay en el libro de Pablo Castro, te das cuenta de cómo esta metáfora del ser humano como batería es tal cual. O sea, al final, al ciudadano medio, por lo menos aquí en España, pero vamos, yo creo que gran parte del mundo comparte ahora esta dinámica. El ciudadano medio no es más que una especie de batería a la que de la que hay que gestionar la atención, hay que gestionar el consumo y básicamente pues cuando deja de servir pues ya no es un desecho, que es básicamente algo que quizá podríamos ver con el tema de pues, el papel que tiene la tercera edad ahora mismo, el papel que parece que va a tener en la tercera edad de la sociedad, ¿no? Sí, la verdad es Sí, que ahora que sacas el tema de la tercera edad, siempre he visto una suerte de correlación entre, a mi nivel de mentalidades, de tercera edad y estar marginado en cuanto a las nuevas tecnologías. En buena parte, no porque sea obvio, porque quizá antiguamente pues las tecnologías salían con mucha menos, o se extendían con mucha menos rapidez y había suficientemente tiempo como para incorporarse. Y quizá también yo pienso que ya no solo por eso, sino porque la gente que ahora tiene 70 80 años no está tan interesada en gastar tanto tiempo en esas cosas, ¿no? En todo caso, pues esta gente lo podemos ver que está todo el día a lo mejor viendo la televisión o otras cosas, pero no, o sea, no deja de tener otro mindset distinto, ¿no? En cuanto al consumo. Y obviamente, pues no le llega a esto. Y, y sí, no sé, hay una suerte de conciencia de marginalización de estos sectores precisamente porque no entran en ese mercado, ¿no? No sé si lo ves sí, a parecido, ver, Pablo. yo creo que cada generación tiene su droga a diferentes niveles, ¿no? Ujú. Y ellos han podido tener bueno, sí, la que les correspondía y probablemente no eran tan potentes como las que tenemos nosotros a día de hoy. De todos modos, seguro que conocéis a algún anciano que, que usa el WhatsApp y Sí, también puede ser su perdición, ¿sabes? O sea, sí. es una puerta que en el momento que la abres, de ahí no escapas. Y yo creo que simplemente es un tema generacional. Pero en cuanto a lo que decía Zamit sobre Matrix y todo esto, yo también estoy de acuerdo y también recomiendo ver la película. Y creo que, no creo que fuese de manera intencionada, pero yo creo que las grandes compañías se han dado cuenta de que es más fácil acercar al humano al robot que generar un robot tan complejo como un humano, ¿no? De hecho, tú ves los robots que valen más dinero y que están súper desarrollados y les cuesta, sí, les cuesta reproducir el andar, ¿sabes? Algo tan simple para nosotros, Ujú. realmente es una acción súper compleja para un robot. Pero a través de todos estos mecanismos, el condicionamiento tan fuerte al que nos someten y todo este juego de estímulos con los que trabajan, han conseguido eso, acercar a la población al robot y tener esa sociedad que muchas veces ves en estas películas distópicas, pues tenerla aquí a día de hoy. Lo que pasa es que la gente, yo no sé si se para analizarlo o simplemente que le da igual, pero porque todos tenemos momentos de felicidad, ¿no? Entonces, no sé cómo es el refrán este, sarna con gusto no pica, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Mantienen la felicidad mínima o justa o suficiente para que podamos seguir trabajando y haciendo girar la rueda. O sea, nos mantienen con esa mínima gasolina para que sigamos tirando. Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Y creo que la cosa se va a desarrollar más así
que una carrera en búsqueda del robot perfecto, ¿no? Yo creo que va a ser Sí. una simplificación del hombre. Sí, respecto al tema del robot, leí hace tiempo eso, ¿no? Que en los orígenes de la electrónica y la robótica pensaban que lo más sencillo para enseñar a una máquina, a un androide, sería caminar, las cosas que eran básicas para una persona, ¿no? Como, pues eso, el caminar o el tomar objetos y demás, las cosas básicas. Y al final se ha visto que es todo lo contrario, ¿no? Lo más básico es realizar computación y cognición súper desarrollada. Y toda la industria, yo creo que, ya hablando de este tema, fue girando un poco hacia eso, am, hacia lo que decías tú, ¿no? Acercar un poco al ser humano al robot y no al robot al humano. Y de hecho creo que esto entronca bastante con toda la posideología transhumanista, incluido el transexualismo y demás, y otro tipo de, de sucesos, por decirlo de algún modo light, que nos vienen, ¿no? Hacia el futuro, ya dándole al programa un poco un tono más de vaticinio y de hablar un poco del futuro. No sé cómo ves tú, Zamit, los retos, por así decirlo, que vamos a enfrentar como, sobre todo como hombres, ¿no? En los próximos, quizá, lustros o lo que sea. Pues la verdad, creo que esto lo hemos hablado personalmente alguna vez. Seguramente. Sí. No me he parado a plantearme seriamente hacia dónde va todo esto, pero sí que hay una noción conectada con todo lo que estamos hablando y que suelo hablar con varios amigos, y es esta noción de la desaparición del hombre salvaje. Y precisamente es el hombre, por ejemplo, los tres hombres que estamos aquí hoy, me parece que eso va a ser el último reducto de pues, lo que ha sido memetizado ahí como ese mono en el meme que has comentado tú antes. Creo que hay algo en nuestro carácter, en lo masculino. Hay algo que está completamente asediado hoy en día y que quizá es de las últimas representaciones de lo que podría ser un hombre salvaje. Porque realmente lo que tenemos hoy en día es pues, un ser humano completamente domesticado, ¿no? Y bueno, todos vemos evidente la diferencia entre un animal, pues digamos, salvaje, ¿no? Un jabalí y pues un cerdo de la industria cárnica. Todos vemos las diferencias que hay y a veces se nos olvida que, bueno, que esa selección también opera sobre nosotros mismos. Y seguramente lo que yo veo 100% claro es una degradación completa de, bueno, lo que en algún momento que a lo mejor yo tengo idealizado, pues sí que era pues, una criatura maravillosa que era el hombre salvaje, bueno, que hoy en día está asediado y en peligro de extinción, básicamente. Sí, cuando hablas de hombre salvaje creo que te refieres un poco más a una suerte de esencialismo de lo masculino, ¿no? Bueno, masculino o femenino, obviamente, en las dos Sí, partes. exacto. No me refiero a lo que alguien podría identificar con un indígena de una sociedad apartada y nada de eso, sino lo que tú has dicho. Sí. Siempre ha habido, y ya por ponernos un poco historiadores, cuando ves los mitos y las tradiciones de diferentes pueblos europeos o de otra parte del mundo, siempre ha habido una sensación de decadencia, ¿no? Y se repite desde hace miles de años, cuando ves yo qué sé, no sé, nada más que leer a Homero o a otros, que ves ahí como esos hombres se reconocen en unos, por decir, arquetipos de hombres esenciales o ideales y ya se ven como decaídos, ¿no? De esencia caída. Creo que es una constante en muchos aspectos, porque como, yo qué sé, como decía, hay una cita famosa de Donoso Cortés que decía en el Congreso, ¿no? Decía, señorías, ustedes se equivocan, el tiempo no va hacia adelante, sino que va hacia detrás. Y, y básicamente creo que todo entronca un poco con esa idea. Y pienso que hasta cierto punto ser reaccionario en todos los aspectos solo tiene sentido y en otros no, por el mero hecho de que hay que reconocer la faceta del tiempo que no es ir hacia adelante, sino hacia atrás y todo tiempo pasa fue mejor y esta es un poco la postura, ¿no? Del mundo clásico en general.
Y muy a diferencia de lo que nos hemos contado hoy en día, ¿no? Y es lo que comentaba antes Pablo Castro, que la gente piensa que cada vez se va mejor, que cada vez va todo mejor. Y yo creo que es parejo ese deterioro de las virtudes del hombre y la mujer, vamos. Cuando digo hombre me refiero en conjunto, varón y hembra. Eh, digamos que lo tratamos de solventar con una especie de aporte exógeno o externo de desarrollo de nuestras habilidades y formas de moldear el mundo con la tecnología, con lo que sea. Y nos contamos esa narrativa que creo que al fin y al cabo es peligroso porque yo imagino, digo, joder, si a la vez que tenemos tal capacidad de dominio de la técnica y de la materia, probablemente mayor que en ningún otro momento de la historia, eh, tuviéramos conciencia de que esto es al mismo tiempo una amenaza, un peligro y hay que tenerle respeto para no, digamos, tratar de dejarnos todo nuestro ego, vamos a decirlo así, en estas máquinas, en estas cosas, que al final es el proceso que ocurre. Hay una analogía bastante buena de la tecnología con el demonio, ¿no? O sea, hay como el culmen de esto, la inteligencia artificial, que incluso he comentado alguna vez, ¿no? Que Nick Land, el autor de que tú has traducido algunas cosas, Pablo, habla de eso, ¿no? De que la inteligencia artificial es una suerte de programa desarrollado por una civilización superior intergaláctica que vendrá en un futuro a colonizarnos y quiere que hagamos todo el trabajo previamente. Eso, en mi opinión, es una metáfora muy clara de cómo opera el demonio, ¿no? Y los pueblos que caen en decadencia son consumidos pues por la tentación y por el demonio y demás. Y creo que es unos arquetipos o un simbolismo que se repite siempre cuando hemos perdido la fe, pero la fe ya no solo en una deidad, sino en nosotros mismos como hombres operativos, vamos a decirlo así. No sé, he soltado muchas cosas. Si queréis matizar cualquier cosa, adelante, cualquiera. Sí, yo quería primero señalar lo que tú has dicho y de hecho el otro día lo hablamos tú y yo, que me dijiste en la frase de McLuhan que Ah, sí. nosotros hacemos las herramientas, pero las herramientas nos hacen a nosotros a la vez, ¿no? Y, y es un poco eso, pero a lo largo de la historia, ¿no? Si tú te vas a la escritura, cuando apareció la escritura, también hubo críticas y había gente que decía, no, esto va a ir en deterioro de la memoria, va a ser un problema y va a tener consecuencias muy negativas. Sí. Cuando hoy en día cualquiera le dices, oye, a la gente le parecía mal la escritura, y dicen, va, esta gente es estúpida, ¿sabes? La capacidad de poder compartir pensamientos y... Pero claro, tiene su parte negativa, aunque parezca que no. Y luego nos podemos ir a cosas más simples que también han cambiado la civilización. No hace falta irse a la revolución industrial o a la escritura. Si tú piensas en los primeros homínidos, cuando empezaron a fabricar las primeras armas y cuando le pusieron una piedra a la lanza, eso cambió su manera de comportarse. Porque ya no había un macho alfa que fecundaba a todas las hembras, Sí, sino que aparecía la monogamia. justo Cada eso uno te se iba a decir. cogía, cada uno se cogía a su mona, claro, cada uno se cogía a su mona y eso cambió la forma de vivir. Entonces eso, hay que cogerlo también con pinzas y no perder la perspectiva de no todo lo que venga nuevo es malo y no tenemos que volver a la cabaña, ¿no? O sea, yo creo que hay un término medio. Sí que es verdad que no podemos controlar totalmente el daño que nos hace la tecnología y seríamos muy ingenuos o muy creídos si pensamos que podemos Sí. hacer eso, Yo si me pero, permites hacer pero un vamos, aporte tenemos a que lidiar eso. con lo bueno y con lo malo. Sí. Sí, No, la cuestión, lo que has dicho al final, ¿no? Estaba notando según lo hablabas y de repente lo has dicho, ¿no? El tema de no solo la escritura, sino el sílex he puesto, ¿no? En plan de cuando se desarrollan las herramientas de corte, al final ocurre lo que has comentado, ¿no? De que cualquiera puede defender y hoy en día con las armas de fuego es aún más exagerado, ¿no? Eh, y la cuestión al final es que no solo es. Porque la escritura sí es evidente que transmite el conocimiento de una forma tal o cual. Pero es que cualquier desarrollo técnico es una transmisión de conocimiento, ya sea escribir o desarrollar ordenadores o yo qué sé, o construir una valla metálica como la que tengo aquí delante, ¿no? Todo al final es la clave de la historia en muchas ocasiones se puede enfocar desde una forma del monopolio de la información más que de la violencia muchas veces. En plan, ¿quién controla el flujo de información y hacia dónde? Y creo que es el debate precisamente que es imprescindible tener y en relación ya al libro en el siglo XXI, ¿no? Porque hay tal flujo de información que se ha multiplicado por miles o millones de veces en los últimos 50 años y no se ha tenido un debate serio sobre quién controla esto, cómo, de qué modo y no hay ningún tipo
no sé cómo decirlo, contrapoderes hacia esto, porque está completamente al margen del debate político o de las instituciones en muchos aspectos. Sí, hay agencias de protección de datos, hay no sé qué, pero son cosas muy... que no suscitan el debate público, que son cosas un poco casi de cláusulas legales en la mayoría de casos. Sí, respecto a esto que has dicho, cuando pensamos en la cantidad de información que tenemos a día de hoy en Internet, que la verdad tenemos todo al alcance, me recuerda un poco a la frase esta de, si quieres guardar un secreto, escribe un libro, porque nadie lee, ¿sabes? Y es un poco eso llevado a la máxima potencia, ¿no? Si tú coges y pones una cantidad ingente de información y un por encima en los buscadores, clasificas los resultados en función de los intereses privados, vas a tener una sociedad bastante moldeada a tu imagen y semejanza, o bueno, o moldeada como te dé la gana realmente. Pero también es cierto que no somos una tabla rasa y que hay un componente biológico que nos aferra a lo que somos y que por mucho que se empeñen en ponernos que Fernando Simón va a ser la nueva masculinidad y lo ponen como una moto y una chupa de cuero, la mujer va a seguir eligiendo al mono antes que a Fernando Simón. Y eso es lo que realmente les molesta, porque van a tener que pasar mucho tiempo para que la mujer elija ese prototipo de macho alfa. Hamid, aquí igual puedes hablar. Sí, ahí, como siempre, estamos de acuerdo. Y además, es que quería conectar un poco el tema del exceso de información con el, digamos, la saturación sensorial, la saturación del cerebro, básicamente, ¿no? Como no solo somos máquinas de consumir, un ejemplo muy básico es el de las calorías, ¿no? O sea, quiero decir, hasta el siglo XX el problema era cómo hacer que todo el mundo tuviese suficientes y a partir de la Segunda Guerra Mundial el problema era cómo hacer que la gente dejase de comer para dejar de estar obesa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahora el problema es el entorno obesógeno. Con la información es exactamente lo mismo. Al principio de la era de Internet, el poder compartir, no sé, un libro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a otra persona que estuviese en Europa en segundos era una bendición. Ahora es un problema, porque esto es como cuando entras en Amazon y tienes, no sé, 2000 artículos para elegir y todos te sirven, te tienes que decidir, pero tu cerebro, igual que el cerebro de la chica jamás va a elegir a Fernando Simón, el cerebro humano difícilmente se va a sentir cómodo con ese exceso de información. O sea, eso es literalmente un estresor importantísimo que no sé si tiene, supongo que ya habrá algún síndrome al que se le habrá puesto algún nombre extraño, un síndrome de sobreinformación o algo parecido, si no me equivoco. Y ese es el problema. Hoy en día el problema es cómo ponerle puertas a todos los inputs de información, porque además, si no se le pone ningún control, lo que pasa es lo que ha dicho Pablo Castro, ¿no? Que al final quien la está gestionando, como ha dicho también Dani al principio, quien la está gestionando tiene el timón en su mano. Sí, disculpad que estoy a la vez, como se ha caído el stream y todo esto, estoy solucionando cosas de gente que está escribiendo. Sí, desde luego, no sé si Pablo Castro, tú conoces el síndrome este que comenta Zamit, pero es, vamos, seguro que tiene que haber. De hecho, creo que, no sé si comentas algo en el libro de este tipo de ansiedad. Pues, a ver, no sé si existe un síndrome, pero bueno, si no existe ya se lo pondrán y si no se lo ponen, pues Pablo puedes poner la patente. Y, y sí, y en cuanto a lo que has dicho, de hecho, Pablo, tienes un vídeo muy bueno en el que hablas de la capacidad volitiva que es limitada, ¿no? Y de hecho, bueno, en el vídeo adjuntas un artículo que de hecho yo lo metí en el libro porque me pareció muy bueno. Y, y a ver, yo tampoco es que tenga una noción súper extensa en cuanto a este tema a nivel científico, pero sí que tenía la intuición de que, bueno, la intuición y la experiencia, que muchas veces tampoco te hace falta
un artículo para saber si algo te hace bien o mal, ¿no? Y me daba cuenta de que sí, de que acababa agotado de estar todo el rato leyendo cosas o, bueno, algo que seguro que os ha pasado, no sé, cuando os están llamando constantemente, yo que sé, un familiar, Dani, Dani, no sé qué, tal, llega un momento que dices, me vas a gastar el nombre, ¿no? Pues eso, pero a nivel máximo, es lo que tenemos en nuestros móviles, en internet, en Ya. todos lados, y realmente sí que nos agota. Y es eso, no sé cuánta evidencia habrá a nivel científico, no sé tampoco los intereses que pueda haber detrás para publicar eso, que imagino que serán pocos, Claro. pero vamos, que tampoco hace falta que hagan 1000 estudios para saber que eso nos hace daño. Yo creo que cualquiera puede darse cuenta. Es lo mismo que el tema de la mascarilla. Yo he leído estudios de que no afecta mientras estás corriendo o mientras haces ejercicio, pero ponte tú 20 minutos a correr con la mascarilla puesta. O sea, Hmm. Sí, la verdad es que no sé si cambiar un poco de tercio, porque creo en parte entronca con lo que estábamos hablando, porque hemos comentado algunos aspectos personales y intuiciones y tal. Y yo me preguntaba, Pablo, si lo que te motivó a escribir el libro es un puro análisis externo o son circunstancias o intuiciones personales. Y imagino que serán las dos cosas, así que ¿cuál ha tenido más peso? mm, pues tampoco sabría decirte. Sí que es en parte nace un poco de la experiencia, de Ujú. decir, tengo que pasar menos tiempo con la tecnología y tengo que mejorar la relación con ella, pero también hay esa parte de estar leyendo libros sobre esto para mejorar mi relación con la tecnología y para comprender mejor el cerebro, porque bueno, yo aunque me gradué de psicología, estoy aprendiendo ahora las cosas que realmente quería aprender cuando me metí en la universidad, ¿no? Esas Hmm. cosas que realmente te ayudan en tu día a día y que ves que te pueden moldear como persona. Y fue un poco fruto de eso, de acumular un poco de conocimiento en cada uno de los capítulos que luego escribí y, y la experiencia personal. Intenté hacer un libro que aglutinase todas las cosas que son importantes para llevar una vida plena. El tema de la alimentación lo toco un poco de lado, pero Hmm. es que me parecía abrir un melón muy grande, ¿no? Y el libro quedaría muy extenso y realmente yo creo que simplemente con entender eso que dijo antes Zamit de las calorías antes y ahora, ¿no? Ujú. Con entender ese concepto podemos ver cuál es el problema, ¿no? En cuanto a la alimentación. Y también en la parte donde hablo de estímulos supranaturales, Ujú. creo que es muy evidente el problema que existe y además me servía para hacer el paralelismo con los problemas tecnológicos. Entonces no sabría decirte cuál es la proporción de experiencia personal y conocimiento, pero bueno, supongo que 50-50. Ya. Sobre lo que has comentado de los estímulos supranormales, ¿has dicho? ¿Son supranormales los que comentas? Sí, bueno, también he leído que le llaman Supranatural. supernormales o Vale, no, super, no, no, sí. sí, sí, es que me sonaba. Pero bueno, hablas del tema de, ya por meterle un poco de salseo, dedicas una parte al sexo, buena parte a la pornografía y a la relación que tenemos sobre todo con el sexo. Y, y hablas del efecto Coolidge, que es algo que no conocía como tal y me llamó bastante la atención. Y, y bueno, básicamente esto, por resumirlo, es que, para los que no lo conozcáis, es... al parecer un hombre puede tener periodos refractarios entre cópulas mucho más reducidos si las mujeres son distintas. Y claro, esto en relación a la pornografía en la cual pues puedes ver infinidad de vídeos en una hora, pues imagínate, ¿no? Y claro, de nuevo volvemos a la cuestión que ha dicho Zamid brillantemente de los problemas después de la Segunda Guerra Mundial, que son básicamente el exceso de calorías. En este caso, pues el exceso de mujeres, porque al final, como bien describes en el libro, tu cerebro no distingue si eso es una mujer real o no al 100%, porque yo sí que estoy convencido que en cuanto a la... Bueno, no lo sé si en todos los casos, pero vamos, en mi experiencia personal sí que noto evidentes diferencias, aunque entiendo que se puede llegar a romper digamos que se están acostumbrados a tener estímulos a diario, varias veces al día, de ese carácter que al final te repercuta en un sentido de que el estímulo real sea incluso infinitamente inferior.
Supongo, ¿no? Zamit, bueno, dale tú y luego le doy yo. Vale, no me resisto primero a contar hablando un poco del efecto Coolidge, para que os hagáis una idea del impacto que tiene esto. A ver, todo hombre ha experimentado el efecto Coolidge, ¿de acuerdo? Pero hay una anécdota que se cita en algunos estudios donde se investiga el efecto Coolidge, que es la de un ratón de laboratorio al que tenían aislado, no del todo bien, porque el ratón se escapó y dio la casualidad de que había una jaula cercana con 23 hembras, ¿no? Y entonces el ratón se abrió paso hacia la jaula con las hembras, copuló con las 23 en fila y acto seguido cayó rendido y estuvo 72 horas reposando después del sobreestímulo Como un león. Sí, sí, totalmente. Entonces, ese es el efecto que tiene. De hecho, Pablo en el libro creo que propone su propia teoría de por qué existe el tiempo este de refracción, ¿no? Después de la eyaculación. Y eso me encantaría hablarlo en profundidad con él, porque la verdad es que yo pienso parecido. Volviendo un poco al tema de cómo se configura en distintas partes del cerebro, porque yo tampoco soy experto en neurología, pero por lo que yo entiendo es que una cosa es que tú a nivel racional pues puedas notar las obvias diferencias que hay entre píxeles organizados en la pantalla y una mujer de carne y hueso, pero el problema es que, pues, por ejemplo, Pablo describe como todo un circuito que sigue la dopamina, que además pues, se puede bifurcar en varias ocasiones y que eso explica muchos comportamientos que muchos jóvenes sufren hoy en día a la hora de no tener suficiente motivación para seguir con sus compromisos, etcétera. El caso es que hay algunas de estas partes que, bueno, pues corresponden a áreas bastante más primitivas del cerebro que aquella que te permite, digamos, racionalizar la experiencia que estás teniendo. Y claro, cuando la experiencia involucra unos niveles mayores de dopamina, digamos que la dopamina es el cache de los caminos neuronales. O sea, si tú tienes más tráfico en algún sentido, más tráfico de neurotransmisores, al final tu cerebro va a construir una autopista por ahí y ahí es cuando se producen efectos como que pues, mujeres reales no te exciten. Por supuesto, tú sabes racionalmente que lo que te debería excitar, bueno, a ver, a lo mejor racionalmente piensas que te debería excitar las dos cosas, pero por mucho que tú lo distingas, la parte de tu cerebro que se tiene que encargar de suministrar esa dopamina, sencillamente ha decidido que no vale la pena, que el otro estímulo con el que tú te has acostumbrado a lidiar es mucho más beneficioso a nivel evolutivo, ¿no? Castro. Sí, sí. En cuanto a esto último que has dicho, sí, la verdad es que mediante los hábitos que tenemos generamos senderos en nuestro cerebro, por así decirlo. Y al final, pues eso, se convierte en autopistas de hábitos tan dañinos como estar viendo pornografía en vez de tener relaciones con mujeres reales, ¿no? Y en cuanto al tema del efecto Coolidge, es que a mí lo que realmente me llamaba la atención no es que seamos capaces de suprimir ese efecto, bueno, ese periodo refractario para estar con más mujeres y poder tener más descendencia, ¿no? Porque, bueno, la evolución está toda encaminada a mantener nuestros genes. Lo que me llamaba la atención es que hubiese un periodo refractario en sí, o sea, no que tú puedas suprimirlo, porque eso entra dentro de la lógica, pero que exista un periodo refractario en una actividad que te resulta tan placentera y además pues con la persona que quieres, pues es lo que me llamó la atención. Y entonces fue cuando se me ocurrió pensar, oye, es que lo interesante igual no es que se suprima el periodo refractario, sino que exista un periodo refractario para no estar todo el rato cayendo en la misma conducta, estar todo el rato intentando tener sexo o teniéndolo con tu pareja y desatendiendo otras cuestiones que son vitales para tu supervivencia. Entonces igual es una limitación que apareció en nosotros o que más que apareció en nosotros, que se mantuvo porque los que no tenían esa limitación estaban todo el rato teniendo sexo y al final conseguía el resultado que no buscaban, que es que no tenían los alimentos o el desarrollo
social de su sociedad o lo que sea para poder mantener a su descendencia. Sí. Entonces, al final, quedaron aquellos que sí que presentaban esa limitación porque podían hacer otras cosas, además de tener sexo. Es Eso realmente interesante. fue lo que me llamó la atención cuando lo puse. Sí, es interesante lo que comentas. Y en particular, claro, el periodo refractario, por lo que hasta donde tengo entendido, afecta principalmente a hombres, vamos a decirlo así, de forma más acusada, ¿no? No sé si las mujeres sufren algún tipo de efecto similar, pero es curioso que a nivel evolutivo, si es útil heredar esta característica para atender a cosas esenciales para la supervivencia, lo lógico sería esperar que lo experimentaran los dos sexos, pero no es tan acusado en uno como el otro. ¿Tienes alguna hipótesis sobre esta cuestión? Pues la verdad es que no lo he pensado Dentro de los códigos y de supongo conducta que y es porque... políticas de YouTube, ¿tienes alguna hipótesis? Y a ver, sí que es verdad que abordo este tema desde una perspectiva bastante machista, por así decirlo, porque a mí lo que más me ha interesado siempre ha sido la conducta del hombre. En cuanto a la mujer, no, pero la del hombre, porque además es la experiencia que yo tengo. Ujú. Entonces, pues, no sabría decirte. Pero, hombre, también hay que pensar que la mujer simplemente tiene que abrirse o lubricarse o, bueno, todo eso que tiene que ocurrir para que pueda haber sexo, Ujú. mientras que el hombre tiene que enviar una cantidad X de sangre y tiene que conseguir tener una erección y eso supongo que supone más trabajo que lo que le ocurre a la mujer. Sí. Y luego también el hecho de que siempre es el hombre el que lleva la parte activa, por así decirlo, o la iniciativa en cuanto al tema del sexo. Sí, la energía, vamos a decirlo así. Entonces, sí, esa es la explicación que podría darle, que es el hombre el que tiene la iniciativa. Pero bueno, yo creo que en este campo Zami puede darnos Sí, una iba a clase, darte la porque palabra, Pablo, porque hemos tenido más de una discusión por tus tendencias orientalizantes. Ah, pues mira, Y el precisamente. tema de la energía aquí es importante en torno a la energía sexual y cómo lo desarrollas tú. Sería interesante tener el aporte. Claro, pero lo voy a occidentalizar un poco, pero No hace falta. sí que es cierto. Sí que es cierto. O sea, a mí la propuesta de Pablo Castro acerca de la función evolutiva del periodo refractario me parece válida, pero yo añadiría que la eyaculación, el orgasmo con eyaculación en el hombre, de la mujer ya pues es otro mundo, eh, es una carga, vamos a llamarla, es una carga para la salud. Es decir, es un evento neuroquímico del que hay que recuperarse. Y que el periodo refractario está ahí por autoprotección. Porque esto es como cuando, yo qué sé, por ejemplo, las recomendaciones técnicas de tu ordenador te dicen que pues, si apagas el ordenador no lo vuelvas a encender enseguida. Porque hay un pequeño gasto que, en el que estás incurriendo cada vez que tú enciendes el ordenador o lo que sea. Una vez lo enciendes no pasa nada porque eso consume muy poco, pero el mero hecho de pasar de 0 a 1, eso ya supone un gasto del que no conviene abusar, ¿no? Y en el taoísmo está esta fórmula donde básicamente la teoría es que hay un número limitado de eyaculaciones en las que el hombre puede incurrir en toda su vida, porque básicamente si la vida está orientada a la reproducción, en la mayoría de especies, de hecho, el final de la etapa reproductiva es el final de la vida, Ujú. directamente. En el hombre esta relación no es tan ajustada, pero sí que es verdad que hay una relación fuerte. Pues, por ejemplo, están los famosos estudios con la longevidad de los eunucos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay, además, no solo lo he experimentado, y muchas personas lo han experimentado, sino que además hay una explicación a cómo puede ocurrir esto, ¿no? Antes estabais hablando de la sobreestimulación de información, la sobreestimulación Ujú. sensorial. Hace poco estuve en un seminario de Ernesto Prieto, que es es un médico que tiene su propio laboratorio de ingeniería biológica y tal, y él habla mucho sobre la longevidad y, aunque no sé si conoce NoFap,
sí que hablan mucho de cómo las prolactinas, que son las hormonas que, digamos, son las protagonistas del periodo refractario, las prolactinas, digamos que bioquímicamente son muy parecidas a la que se llama la hormona de la muerte, que es la hormona DECO, que no sé a qué corresponde las siglas exactamente, no me lo sé de memoria, que tiene que ver con creo que es consumo decreciente de oxígeno, algo parecido, ¿no? Y para mí está la relación ahí. O sea, yo creo que en la naturaleza reproducción y muerte van de la mano. Es decir, cuando tú cumples tu labor reproductiva, pues ya no... Quiero decir, para eso sirve la reproducción, para que no hagas tú todo el trabajo, sino que tu hijo o tu descendiente sea el protagonista, ¿no? Entonces, una vez tú ya tienes descendencia, tú ya, digamos que no cumples un papel relevante. Y por eso hay un número limitado de eyaculaciones que podrías tener, porque hay una programación hormonal que así actúa cuando tú eyaculas, a través de, pues, en este caso serían las prolactinas y la hormona DECO, básicamente. Sí, en cuanto a esto que has dicho, la verdad es que me has encendido una bombilla, porque la verdad tiene sentido lo que dices y creo que puede atender a un razonamiento simplemente de coste-beneficio, ¿no? Tú además en tu libro, creo que es el sistema DAST, es donde hablas de que el semen tiene mucha colina, ¿no? Y sobre todo proporcionalmente con la colina que nosotros tenemos. Entonces realmente sí que es un gasto importante. Y claro, puedo entender que hay un periodo refractario si ya has tenido sexo con una mujer, porque igual el coste-beneficio no te sale a cuenta, porque probablemente ya pueda quedarse embarazada con esa eyaculación. Sin embargo, con otra mujer igual sí que te sale a cuenta tener esa capacidad de volver a eyacular una cantidad suficiente y por eso existe el efecto Coolidge. Así que sí, podría ser. O sea, me ha gustado esa complementación a mi teoría. Pues sí, sí. Vamos a publicar ya. Sí, uy, perdón. Sí, no, estaba intentando poner una imagen de un ex libris, de estos sellos que hay en la portada de los libros, que usaba una editorial que ahora no recuerdo porque no es mío el libro, en el siglo XIX, y venía bastante al caso de lo que ha comentado Pablo. Voy a ver si la puedo poner en directo para que la gente lo vea. Y es la siguiente, básicamente sale un árbol y te dice o crece o muere, ¿no? Y en cuanto a la reproducción de la... Vosotros ahora no la estaréis viendo, pero básicamente es eso, es un árbol, esto en plan blanco y negro total, esquemático, y sale o crece o muere. Y a mí es una frase que la tengo guardada por la imagen, la busco en el ordenador, porque básicamente creo que entronca un poco con la esencia de la vida, ¿no? Es decir, o vas para arriba y te reproduces o desapareces. Y nada, lo he creído conveniente traer al caso. Respecto a lo que para eso es mi programa. Y respecto a lo que estaba comentando Castro, sí que nada, secundo también lo que ha comentado en relación a Pablo. Y me gustaría que fuéramos dándole un poco un enfoque de nuevo, volviendo a los hábitos y a las recomendaciones y todo esto, ¿no? Salir un poco del plano académico médico. Y bueno, hay un capítulo entero que a mí me llamó la atención en particular, que se lo dedicas al descanso. Creo que es imposible que no podamos correlacionar o relacionar todos los temas que tratas con esto que estamos tratando recurrentemente, que si la sociedad, que si la biología, porque creo que está completamente imbricado en el libro. Pero sí que es verdad que en la cuestión del descanso y las luces, ya por poner aquí una precisión mía personal, estas últimas semanas está haciendo pruebas en Twitch. De hecho, este stream, este podcast en principio va a estar en Twitch, pero ha salido bastante lamentable el intento. No sé por qué, ya lo veremos. Y he estado, pues eso, intentando, pues jugando a algunos juegos o emitiendo en stream por la noche. Y me he dado cuenta de que pues hasta las 12 va a ser una hora más o menos prudente. Pero me he dado cuenta de que estar delante de la pantalla, que no lo solía hacer a esas horas, y aparte estar jugando al LoL, algún juego que te activa, es horrible para descansar. Y ha quedado bastante vetado de aquí en adelante. A probar otras fórmulas u otras horas, pero sí que es verdad que, bueno, en fin. Todo el tema de los juegos y la actividad, no sé, es muy evidente y la gente yo creo que
no se quiere dar cuenta en muchos aspectos de que acostarte con el móvil y levantarte con él, aparte del componente adictivo, te está jodiendo el cerebro, vamos, directamente, te lo está friendo. Sí, hay una ventana enorme de oportunidad a primera hora de la mañana porque bueno, digamos que el cerebro funciona de manera muy distinta cuando estás durmiendo y en esa transición hacia la vigilia tienes una ventana para pues, acceder a un estado que está entre la consciencia y la inconsciencia y que cuando tú lo desperdicias completamente si lo primero que haces por la mañana es ver la televisión, mirar el teléfono. O sea, es un momento que debería ser sagrado y que va a determinar cómo va a funcionar, o sea, qué va a ser importante para tu cerebro a lo largo del día. Sí, Y sí. yo siempre, la primera recomendación que hago es, mira, la última hora antes de dormir y la primera cuando te levantas, esas son las horas sagradas, eso son lo que va a determinar cómo son las otras 22 horas. Y eso es lo que deberíamos empezar a cuidar. Da igual la gente que esté viendo esto, pues a lo mejor ya está siguiendo algunos consejos que haya podido dar Pablo o que, bueno, que haya leído sobre sueño, sobre descanso. Habrá personas que estén cometiendo todos los errores que podamos nombrar, entonces lo primero es siempre tener bloqueadas esas 2 horas para darte la oportunidad de ser un poco libre de todas estas cosas. Sí, al fin y al cabo es lo que tradicionalmente aquí, por ejemplo, se enseñaba antes de irte a dormir, no te dedicas a hacer otra cosa, sino a leer un librito y hacer oración, ¿no? Y por las mañanas lo mismo, ¿no? A la oración de la mañana o la misa, lo que sea. Claro. Creo que tenía... obviamente no se sabría todo esto, pero de un modo racional, pero sí de un modo consuetudinario y de la costumbre, ¿no? Y al final... Totalmente. Hemos dado la espalda a muchas tradiciones sanas de una forma como muy gratuita, ¿no? A cambio de qué, de nada. O incluso de cosas peores. No sé. Sí, a cambio de ese placer De dopamina. cortoplacista. Sí, simplemente es eso, porque los 4 memes que te estás viendo en la cama con el móvil, con la luz a tope, realmente no te vas ni a acordar a la mañana siguiente, o sea que no te aportan nada. Y luego lo que dice Pablo sobre esas la última hora del día y la primera de la mañana, son fundamentales porque es el anclaje al ritmo de vida que quieres tener, ¿no? Si tú al final consigues establecer que tu ciclo circadiano, que tu ritmo sea, pues imagínate, de 12 de la noche a 8 de la mañana o de 11 a 7, pues lo vas a conseguir así, ¿no? Y eso solo puedes hacer mediante el hábito y sí que es verdad que te sirve para programarte. Y realmente podemos ponernos más flexibles y decir que lo importante es dormir 8 o 7 horas, pero es fundamental levantarse lo antes posible porque aprovechas todas las horas de sol que puedes y tu sistema hormonal también es muy diferente por la mañana a cómo es por la tarde. Entonces, si realmente buscas la excelencia o la maximización de tus posibilidades biológicas, que bueno, que es un poco lo que hace Pablo con el biohacking en su canal y con el concurso del sistema DAST, tienes que tener claro que el sueño es la piedra angular de todo. O sea, comer es importante, entrenar también, pero es que sin el sueño no vas a poder hacer ninguna de las otras cosas de manera decente. Es imposible. También, no sé, apuntar algo. Sí, y de hecho es importante tener en cuenta que a tu cuerpo le da absolutamente igual la hora oficial. O sea, tu cuerpo ha coevolucionado con factores ambientales y por lo tanto tiene completamente interiorizado los ritmos solares, incluso otro tipo de ritmos que pues, tiene que ver con distintas frecuencias que incluso la propia Tierra emite, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que todo este tema de respetar los horarios es que es esencial, que si tú piensas, ok, no me puedo acostar a las 11 y levantarme a las 7, pero me voy a acostar a las 2 y me voy a levantar a las 10. No, porque tu cuerpo tiene que seguir un ritmo conforme tú avanzas en las horas de sueño para secretar ciertas hormonas, hacer X recableado, etcétera.
y tu cuerpo no te va a esperar a que tú te vayas a dormir. Tu cuerpo está programado para hacerlo a determinadas horas. Entonces, no puedes jugar con los ritmos naturales. O sea, siempre hay personas que, por ejemplo, que trabajan de noche y me preguntan, ¿cómo puedo revertir el daño de trabajar de noche? No se puede. Se puede minimizar. Puedes tomar melatonina, yo me reservaba 12 horas para dormir, pero es que hagas lo que hagas, eso no nos lo podemos saltar. No sé si, por ejemplo, lo que se habla del el calendario, el horario del cuerpo está más relacionado con los ciclos de la Tierra y con los ciclos naturales que con el reloj. El reloj, al fin y al cabo, pues hasta hace 100 años nadie veía el reloj constantemente. Claro. Y lo que sí que es interesante es que en invierno, por ejemplo, se hace de noche muy pronto y acostarte a las 11 de la noche igual tradicionalmente vale para verano. Quiero decir que es una hora después de que se haga de noche, dos. Pero en invierno realmente la gente en nuestro horario de reloj de pulsera de hoy se estaría acostando a las 8 o 9 de la noche como tarde, ¿sabes? Claro. Y sin darse cuenta, porque realmente no notas ese cambio de hábito, porque siempre, bueno, sí notas que la noche es más larga o lo que sea, pero quizá que tienes más descanso. De hecho, pues en invierno antiguamente se trabajaba menos. Y no sé si es que en invierno la gente estamos hechos quizá en invierno para dormir menos de un modo evolutivo, o sea, para dormir más, perdón, de un modo evolutivo, precisamente por nuestra latitud, ¿no? Que aquí el invierno, pues las noches son muy largas y si te vas un poco más para el norte prácticamente hay 4 o 5 horas de luz al día. Y es interesante desde ese punto de vista, la verdad. No estoy un poco flipando porque se me acaba de ocurrir y nunca lo había pensado de ese modo. Pero sí que es interesante. No sé si, Castro, creo que ibas a decir algo. Sí, que en general a mí me da la sensación de que la gente subestima el poder del sol y de la luz en general. Yo, por ejemplo, vivo en Galicia y aquí hay enfermedades que son típicas de la zona simplemente por la humedad, ¿no? O bueno, esa sensación de tristeza o de apatía que te da cuando está todo el cielo nublado, ¿sabes? Y eso es algo que la gente lo habla mucho y es ampliamente conocido, pero sin embargo no le da la importancia que merece al tema del sol. Y se cree que es lo mismo dormir 8 horas y levantarte luego a las 12 que respetar los ritmos que el sol te marca, que realmente es el culpable de que haya vida, entre otros muchos factores, pero bueno, el sol es fundamental, desde luego. Y sobre lo que dijiste de las pantallas y de todo esto, yo tengo unas gafas de estas de protección de luz y la verdad es que van genial. De hecho, no me las he puesto ahora porque me dan muchísimo sueño. O sea, yo estoy... Sí, yo me suelo acostar pronto. Últimamente he cambiado un poco el ritmo por otras cuestiones y me acuesto una hora más tarde de lo que solía hacerlo. Pero sí que es cierto que cuando estoy con estas luces, con estas gafas que protegen de la luz, te entra sueño de verdad. O sea, simplemente invito a la gente a que lo pruebe. Lo de siempre, no hace falta ir a la ciencia, a la experiencia personal. Y que pruebe a levantarse pronto. Sí. Y bueno, esa pobre gente que trabaja de noche, pues eso, que minimice el daño, pero si es posible que cambie de trabajo. Y es duro, pero lo digo con total sinceridad. Ujú. Sí, no, desde luego, lo del tema de la luz. Yo no tengo gafas, pero ahora la luz que tengo puesta en los LEDs, que es completamente roja, que es como de revelar fotos, casi. Por la noche, ahora porque tengo luz de la calle y me da en la cara un poco, pero por la noche leer en el ebook o un libro, lo que sea, con esa luz, me entra sueño en nada, ¿eh? O sea, como sea más allá de las 11:30, 12 donde me suelo acostar. Pues me quedo... O sea, te entra mucho sueño, de repente te empieza no sé, a doler los ojos, como quien dice, ¿no? Y dices, bueno, ya. Y sí que cambia muchísimo. Lo de las gafas no, ya no me lo quiero ni imaginar, porque si ya de por sí tengo el monitor con la luminosidad, digamos, más amarilla o más oscura y tal, ya con las gafas esas tiene que ser la leche. Pero supongo que también filtrará incluso de día, ¿no? La propia luz del sol, que es más azul o más blanca. ¿No? ¿O qué? Sí, pero bueno, yo no la recomiendo por la mañana. Yo creo que las primeras horas del día hay que aprovecharlas y también utilizar esa luz del sol para despertarnos. Y bueno, de hecho aquí muchas veces en Galicia te levantas y hay sol, pero hay tantas nubes que apenas te llega.
y yo muchas veces sí que utilizo algún tipo de pantalla para desperezarme un poco. Pero no, yo la recomiendo principalmente para eso, después de la tarde, cuando quieras ir bloqueando pues esas cosas que impiden el desarrollo de la melatonina, me parecen muy buenas. Y además son baratas. Esto por 20-30 € lo tienes. Y para el que no pueda, bueno, siempre está la medida de pues, lo que ha hecho Dani. Yo ahora he intentado cambiar con el teléfono el tono de la lámpara a una luz roja. No sé si se habrá visto porque yo me veo muy pequeño aquí. Y tengo también una lámpara por aquí que es roja. Entonces, eh, hay una hora en la que no puede haber luz azul en casa. Y de hecho, bueno, yo vivo con mi hermano y estamos bastante concienciados y lo respetamos bastante y se nota. De hecho, ahora tengo también, porque la puerta de mi habitación deja pasar la luz en parte y me he comprado una cortina totalmente negra que además me puedo llevar de viaje por si en algún hotel o lo que sea no respetan esto, que haya completa oscuridad por la noche. Porque Sí. he llegado a comentar a veces experimentos que se hace con pacientes de la unidad de sueño a las que se les emite una luz en la parte trasera de la rodilla y se refleja en las ondas cerebrales que les están midiendo. Es decir, el completa oscuridad por la noche también es esencial para llegar a estados profundos de descanso. Yo la verdad es que soy un maniático con eso. De hecho, aparte de tener la persiana típica española, que te aplaca básicamente toda la luz de la calle, yo tampoco vivo aquí en Alicante, en una zona con mucha luz, porque es casi el campus, pero luego aparte soy maniático del palo de si está cargando el ordenador y está emitiendo un LED de luz blanca que lo veo reflejar en la pared, lo tengo que quitar o ponerle un trapo encima porque me pone enfermo. Claro, claro. Y la... Sí, Didi, Pablo. no, termina, Dani, termina, No, termina. no, que va. Suficiente. Nada, que la verdad, cuando tienes unos buenos hábitos de sueño, se nota una barbaridad y la calidad de vida, pero mejora de una manera que no te puedes ni imaginar. Y de hecho, llega un punto que bueno, esto también lo dice siempre Pablo, que Ujú. llegas a un nivel de calidad de vida que te acostumbras y que luego ya no lo valoras. Ya. Y yo, eso, llevo un par de semanas que he cambiado mis hábitos de sueño, descanso peor y lo estoy Ujú. notando una barbaridad. O sea, tengo que volver a eso. Yo... Y respecto a lo que decís Hmm. de que entre una rayita de luz y todo esto, yo mira, me compré tapones para bloquear el sueño y estoy pensando en cogerme un antifaz porque la persiana, bueno, tengo la típica persiana española como tú dijiste, Dan, pero sí que me filtra una luz mínima y estoy convencido de que sí, de que me afecta el sueño. Sí, Y sí Yo que es verdad tengo que llega un momento unos, que fíjate, tengo unos con Bluetooth, que esa es la máxima tecnología para la siesta, es impresionante. unos tapones con Bluetooth. O sea, son antifaces con Bluetooth. Entonces, por ejemplo, para, para meditar siguiendo la tradición orientalizante, a veces vienen muy bien. Si tienes que seguir meditaciones guiadas o pues respiraciones tipo Wim Hof, que es algo de lo que no hemos hablado y tampoco lo he tocado mucho en el canal, pero todas estas cuestiones de estilo de vida, de estar conectado a la tecnología constantemente, videojuegos, pantallas, al final lo que te hace es tener, digamos, la función simpática del sistema nervioso está hiperactivada, estás completamente atrapado ahí. Y una forma rápida de reconectar con la función de relajación, pues es hacer estas meditaciones del hombre de hielo y tal, que hay respiraciones, perdón. Hay muchas técnicas que se puede usar, pero esa a mí particularmente es tan fácil y rápida que me gusta mucho. Sí, de hecho, yo he leído también que es recomendable dormir un poco con el pecho un poco inclinado, como en 45 grados o 30 por ahí, precisamente para facilitar la oxigenación. También he leído que, bueno, que deberíamos dormir sin almohada y todo ese rollo. Y también he visto que ahora hay camas que pueden regular la temperatura para inducir el sueño y Mm. todo esto. Pero bueno, yo poco a poco, porque cada día vengo con una nueva y yo creo que cualquier día la novia me echa de la cama, porque ya
gafas, antifaces con Bluetooth, que seguro que me los he acabado pillando. Pero bueno, que sí que se nota una barbaridad. O sea, no No, es que sea pero un friki de esto, que a la novia también, a pero la novia la tienes que echar tú, que tienes que regular los contactos con ella y además para regular la temperatura, compartir cama es de lo peor. Hmm. sí, pero bueno, yo duermo mejor, la verdad, ¿eh? O sea, No, nada, es si la broma, cama es grande, se duerme mejor, sí, sin duda. Pues bueno, y nada, por dar un poquito pequeño salto al tema de... Lo hemos tocado antes un poco, de la cuestión de la robotización, ¿no? Que es lo que tratas más al final, que lo hemos tocado al principio. Y, y bueno, quería indagar un poco más en ese tema. Y es que, bueno, Pablo ha recomendado Matrix y en Matrix se ve pues eso, un mundo en el cual las máquinas se aprovechan de la energía humana y para su consumo, ¿no? Y la realidad no va tanto por ahí, sino lo que describía luego Pablo Castro, que era la cuestión de hacernos a nosotros máquinas como tal, o acercarnos a la máquina. Y sí que es verdad que veo como una tendencia hacia esto, ¿no? Hacia estar la hiperconectividad al fin y al cabo. Eh, el propio éxito de este proceso, si podemos decirlo de modo conspiranoico, aunque obviamente no hay ninguna conspiración evidente o fuerte detrás, aunque sí que pueda que haya intenciones, etcétera, es que tengamos un teléfono de estos pues prácticamente todo el día a mano y con el cual estar prácticamente, ¿no? Nuestra mente conectada a una cantidad de información, pues eso, excesiva, no lo siguiente, como se suele decir. Y, y creo que siempre va a estar, en mi opinión, ese... Hasta que no se consiga, digamos, una integración de hardware con la biología humana, siempre va a estar ese salto ahí, ¿no? A mí lo que sería preocupante es no tener un debate público sobre la cuestión de la información y la tecnología antes de que sucediera eso, si es que sucede, porque tampoco sé yo hasta qué punto Neuralink y estos avances son realmente pues una conexión de, uy, pienso una cosa y ahora tengo los resultados en la cabeza, ¿no? No sé si, Pablo, estás puesto en esto. pues Persona, dale, eras dale. tú, Pablo. Venga, Pablo Castro y luego No, Zamid. He eras dicho, he tú. dicho Pablo Vale. para dejarlo ambiguo, a ver si se ha animado alguna vez, pero realmente. Pues nada, hablaste ahora de Matrix otra vez Hmm. y se me ha venido a la mente a mí la peli de Gattaca o Gattaca, porque creo que hay como dos tendencias, ¿no? Está la tendencia de simplificar el humano, pero también hay una corriente eugenésica clara, ¿no? Que se ve en temas del aborto o incluso los últimos experimentos que están haciendo en China. Bueno, hay quien dice que Y entonces, disgenésica en muchos aspectos, ¿no? Sí, eso iba a decir. sí, pero creo que se da la paradoja de que en una sociedad que supuestamente, bueno, supuestamente no, realmente tenemos muchas posibilidades de acceso a la información, por mucho que intenten simplificar a una parte de la población y otra rechace la tecnología y vaya a escuelas free tech, que bueno, también lo nombro en el libro, Sí. que eso, que los hijos de Bill Gates van a escuelas sin tecnología. Y aunque ellos lleven una educación completamente contraria a la que lleva una persona normal a día de hoy, lo que me gusta de la peli de Gattaca es que deja la posibilidad, bueno, es una película, ¿no? Pero deja la posibilidad de que con el esfuerzo y mediante el conocimiento siempre vas a tener la posibilidad de llegar a donde el que ha nacido para eso va a llegar sí o sí, ¿no? O debería llegar. Pero bueno, la peli no voy a hacer spoiler, pero bueno, no sé si la habéis visto, pero al No. final el hijo de... Bueno, pues os recomiendo que la veáis. Pero bueno, muestra un poco eso, una sociedad donde la película trata de que a través del desarrollo genético, los niños probetas son los niños que tienen acceso a mejores trabajos y, y, y tienen como más privilegios, y los niños que nacen de manera natural son niños que nacen para tratar los desperdicios de la sociedad. Un niño que nace de manera natural igual tiene miopía o una cardiopatía Ujú. y entonces, pues como no va a ser útil, bueno, como va a ser un desecho antes que alguien que
nace diseñado para ser exitoso, pues eso, se le priva de muchas posibilidades en la sociedad. Y la película trata de eso. Y un tío y la película muestra un hombre que nace perfectamente diseñado, como al final, por un accidente, no puede llegar a cumplir su sueño, y un tío que al final se esfuerza, pues sí que llega. Parece interesante, la verdad. No la he visto, pero la anoto. Fami, te toca. Ok. Que antes casi nos atropellamos. Y bueno, yo dudo hasta qué punto se puede evitar que este desarrollo de convertirnos a los humanos en máquinas se acabe llegando hasta las últimas consecuencias, que no sé exactamente cuáles serán, pero es que en una distribución de población suficientemente grande, me parece que hay una abrumadora mayoría que va a aceptar voluntariamente, Ujú. progresiva pero voluntariamente, esa integración que, bueno, más allá de aislarse, no veo forma de pararlo, la verdad. La mayoría de personas, por definición, va a aceptar ese caramelo. Sí, por eso comentaba quizá lo importante que es tener un debate. Con un debate no me refiero a que alguien salga a la televisión en la sexta noche hablando, sino que a nivel generacional se planteen esas cuestiones durante años, quizá muchos. Y pues eso, ¿no? De tener un debate sobre esto y para poder elegir eso con cierto conocimiento, si no será una suerte de bueno, a ver, es que eso tiene contrapartidas evidentes, ¿no? Y puede, igual que con los teléfonos de ahora, ¿no? Por mucha seguridad que te vendan que hay o que lo que sea, al final uno de los negocios al alza de esta década ha sido los datos y todo el mundo sabe que te los están chupando con la sangre, pues como la sangre. Así que cuando eso esté integrado en tu mm, dispositivo físico, biológico, por llamar de algún modo al cuerpo, mm, claro, es probablemente el fin de muchas cosas tal y como las conocemos, ¿no? Pero vamos, no sé, es que lo veo como el camino hacia la... Pues eso, una suerte de utopía del control absoluto, ¿no? Y... Y la verdad es que no me atrae nada vivir ahí, desde luego, ni a mí ni a probablemente nadie que se lo... Bueno, a la mayoría de gente que se lo expliques de este modo. Pero... También habrá como... Bien, pues tal y comentaba al inicio, si habéis llegado hasta aquí, os pido disculpas de nuevo por este corte tan radical al final. Ha habido una serie de problemas técnicos bastante fuertes. Voy a comprar una cámara nueva, por ejemplo, porque me está fallando el audio, me está fallando la conexión y la integración gráfico y audiovisual del PC. Así que nada, recordad que si os ha gustado el contenido, le deis un like, os suscribáis y lo compartáis con la gente que creéis que puede ser realmente interesante, porque creo que es un contenido muy valioso y son unos genios los que nos han acompañado hoy. Nada más, también recordad que podéis seguirme en Twitch y tenéis el audio en iVoox en la descripción todo, en el enlace en la descripción. Gracias.